Bueno, pues comenzamos con nuestra crónica negra de este martes 21 de enero, pendientes de este asunto que nos acaba de contar Sonia, este joven de 26 años atrincherado en una casa en Valera de Abajo. ¿Qué le lleva a un joven de 26 años a atrincherarse en una casa? Y, en fin, esperaremos noticias y saber qué ha pasado, qué ha sucedido exactamente. Pero hoy tenemos que recordar un caso que sucedió y conmocionó a Mocejón el pasado mes de agosto, que fue el asesinato del pequeño de 11 años allí, asesinado por Juan, un joven con discapacidad intelectual del 70%. Y precisamente hoy vamos a hablar de la facilitadora procesal, esas personas que se encargan en un proceso judicial de atender a una persona acusada con discapacidad intelectual. Nayua El Haddad, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué es tu caso? Facilitadora procesal, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, un facilitador procesal, lo que es, como bien has mencionado, es un profesional que tiene un conocimiento multidisciplinar, que sabe de derecho, de comunicación, de discapacidad, y lo que hace es acompañar durante procedimientos judiciales, notariales, policiales también, a las personas con discapacidad que tengan dificultades de comprensión o expresión para poder garantizar que entienden y son entendidos durante todo el proceso. Eso es algo realmente esta figura no lleva mucho tiempo implantado en nuestro país. No, de hecho se reconoció en 2021 a través de la Ley 8/2021. Si bien es cierto que España en su momento ratificó una convención internacional la cual ya nos obligaba a tener esta figura u otras herramientas en España que garantizasen, digamos, este derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, pero no es hasta 2021 cuando se reconoce a nivel interno esta figura en España. Pues gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender a lo que te dedicas, a tu posición de facilitadora procesal, y enseguida lo vamos a aplicar al caso que nos atañe. ¿Qué tal? Bienvenido, Manuel Moreno. Hola, buenos días. Que es el asesinato el pasado mes de agosto del pequeño Mateo, de 11 años, en Mocejón. Si quieres reconstruimos un poco los hechos, lo que sucedió. Sí, además yo llegué allí unos minutos antes de que comunicaran a la familia su fallecimiento. Es una mañana, creo recordar, una mañana de domingo. Además, yo estoy hablando con una persona y que es la que me dice que ha pasado en Mocejón, que han apuñalado a un chaval. Inmediatamente me dirijo allí y, claro, ya me encuentro con la escena. Al chico comunican a la familia que el chaval ha fallecido. Es porque un Juan, en este caso, está detenido provisionalmente en prisión, lo apuñaló. Salió de su casa, recordar que está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente, y lo mismo le tocó al pobre Mateo como le podía haber tocado a otra persona. Había más jóvenes, ¿no?, que acompañaban en ese Hay momento. 3 jóvenes. Yo he visto las imágenes que después les sirve a la Guardia Civil para detener al presunto autor, y son 3 chavales los que suben en sus bicicletas sin esperar lo que minutos más tarde les va a suceder. Allí a Mateo creo recordar que le da 12 puñaladas, huye, y gracias a las imágenes de un vecino, que afortunadamente la cámara está orientada a la calle, pues se le ve como Juan llega y se va enlazando todo y al final se le detiene. Porque en un principio el presunto homicida se refugia en una parroquia. El homicida lo que hace es irse a su casa. Es después con su padre, según relata él, que van luego, creo recordar que es luego que va a misa. Pero bueno, en cualquier caso, comete presuntamente, que es evidente, el delito, se marcha y después es detenido por este caso. Bueno, en un principio este joven confiesa que él es el autor de esos asesinatos, pero que en ese momento no es él el que ha asesinado, sino una voz interna suya. Bueno, sí, efectivamente, en los casos de discapacidad intelectual tenemos que tener en cuenta que también se puede dar con otras condiciones, con una condición de salud mental o con otras varias, y precisamente pueden derivar en situaciones en las que las personas puedan tener imágenes distintas, paralelas de la realidad. Juan, este chaval, es detenido. Él dice que lo ha hecho, lo dice realmente sin presencia de ningún abogado. Después pasa a disposición judicial y es de ahí donde, además, es donde conozco yo la figura del facilitador judicial. Yo la tenía, nunca lo había visto. De hecho, seguramente que este programa lo va a agradecer muchos magistrados y jueces que se hable de esta figura, porque esta figura es absolutamente reconocida. Y es ahí donde se solicita la presencia de un facilitador judicial, es donde yo me intereso
y bueno, y afortunadamente conozco Nasra, que es su hermana, a Najwa, y es eso, es todo lo que hace. Porque en el momento en el que él entra o es detenido por la Guardia Civil, ahí ya tiene que entrar la figura del facilitador procesal. Espera, te especifico. La figura no aparece hasta que no llega al juzgado. Antes esa figura en ningún momento ha aparecido. Claro, este caso, yo te hablo de este caso. Claro, pero entonces ¿quién aparece? Porque me imagino que ya en el primer interrogatorio que se le hace a la Guardia Civil previo a que se le derive a los juzgados, ahí me imagino que él tiene que estar con alguien. Sí, efectivamente, es un punto muy interesante el que apuntas. Personalmente, bueno, en realidad las personas que defendemos esta figura y desde sus movimientos iniciales, ¿no?, que defendieron esta creación de la figura del facilitador procesal, precisamente defienden que la figura debe estar presente desde el primer momento, desde el primer contacto con las autoridades, porque entendemos que desde ese momento inicial debe garantizarse ese derecho a entender y ser entendido. Y que hay que diferenciar una cosa muy importante, que en este caso la facilitadora procesal no está defendiendo al presunto asesino, simplemente le está haciendo entender lo que se le está preguntando y los hechos por los que se le está juzgando. Exactamente, es una figura totalmente neutral que de hecho no sirve a la persona con discapacidad sino al conjunto del sistema de administración de justicia, es decir, nuestro cliente, digamos, no es particularmente la persona con discapacidad sino todos los operadores jurídicos que participan, que pueden ser jueces, magistrados, fiscalía, abogados, tanto de la parte, ¿no?, de la persona con discapacidad como de la contraparte, y la idea es precisamente esa, ¿no?, que se lleven las actuaciones judiciales o policiales correspondientes, pero se sigue garantizando siempre la tutela judicial efectiva, que pasa precisamente porque la persona entienda qué está pasando en su proceso, qué le están diciendo a efectos de ser entendido. Y antes de que entres tú con tu trabajo, ¿tiene que haber habido un informe psicológico de, en este caso, este presunto asesino? Lo cierto es que es mucho mejor que haya una documentación anterior que sirva al facilitador para entender mejor el contexto, pero la realidad es que hay muchas situaciones en las cuales no hay una documentación previa. Si bien es cierto que el ejercicio, la función del facilitador empieza mucho antes de ese juicio o esa personación policial, en la cual lo conveniente es que entrevistemos a la persona, entendamos qué tipo de discapacidad tiene, qué interacciones tiene la discapacidad con el entorno para poder actuar de la mejor manera posible. Eso te lleva al informe de imputabilidad e inimputabilidad que se está realizando. Hasta donde yo sé todavía no se ha comunicado a las partes sobre Juan. Juan ha cambiado de abogado. Hay algo muy significativo. El abogado, que no quiere que facilite su nombre todavía, he hablado con él. El primer día que se entrevista con Juan, le habían dicho a Juan cómo era el abogado, la presencia física, que había cambiado. Bueno, pues las palabras del abogado es que ese día estuvo asustadizo el muchacho. El chico, hay un dato, no sé si ya lo he comentado en alguna ocasión, este chaval cuando es detenido y pasa a prisión provisional, lamentablemente lo primero que hace es hacerse sus necesidades, nada de llegar a prisión. Y esto es un ejemplo más, creo, vamos, ella es la profesional lo que sabe, de todo al final concluye en que la figura del facilitador judicial es muy necesaria en muchos casos. Efectivamente, ya de por sí los entornos judiciales, policiales, las prisiones son entornos muy invasivos y cuando le sumas a eso una condición como es a lo mejor una discapacidad intelectual, puede ser que efectivamente todo ese miedo se concentre mucho más. De modo que si tienes una figura de confianza, la que has conocido previamente, que te acompaña y te da la seguridad de que durante todo el proceso vas a poder comprender qué está pasando contigo, todo se hace de una forma mucho más ágil y más amena para todos. En todos los casos con un acusado con incapacidad intelectual o discapacidad intelectual, perdón, ya por ley en este país se pide a una persona de tus características. Debería haber una persona facilitadora por cada caso. En el caso de que haya una discapacidad intelectual y se dé, por supuesto, bueno, puede ser una discapacidad intelectual u otro
otros tipos que conlleven dificultades de comprensión o expresión. ¿Y cómo se puede pedir si no llega el caso? Bueno, es una muy buena pregunta, porque efectivamente es una figura que está reconocida por ley, pero no está desarrollada. Claro. Entonces, bueno, hay comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que sí tiene un desarrollo normativo, aunque por ejemplo no abarca como puede ser un procedimiento notarial a priori, pero sí que estamos ahí a la espera de a ver si hay un desarrollo estatal que pueda garantizar que tú, independientemente del territorio en el que te encuentres, puedas tener acceso a esta herramienta inherente a la tutela judicial. Porque quien financia tu trabajo o tu figura. Efectivamente, bueno, pues esta norma, además de este cambio, ¿no?, de la introducción de la figura del facilitador, trae otras muchas. De hecho, es uno de los grandes cambios legislativos del país, y viene con un presupuesto cero para hacer todos estos cambios, lo cual nos invita a pensar en que efectivamente los cambios que se vayan a realizar se van a hacer de una forma mucho más lenta, y actualmente no hay una dotación presupuestaria a nivel estatal, sino que han sido hasta el momento las entidades del tercer sector, como por ejemplo Plena Inclusión, Madrid, las que han venido financiando esta figura, pero lo que realmente se necesita es que la Administración de Justicia los garantice. Fíjate, la semana pasada, sin ir más lejos, tuve un caso, creo que se lo comenté a Nayua, en la Audiencia Provincial de Toledo, un señor de 75 años, con trastorno neurocognitivo leve. Le explican que han llegado a un acuerdo, porque a este señor se le acusaba de dar un golpe, un bastonazo a un concejal de un pueblo cercano a la ciudad. Le explican, yo que estaba delante escuchando, que se lo explican, tienes que decir esto. Entra el señor y el señor se salta. A ver, pues claro, pues es que está en las condiciones que está. Y en ese momento me acordé de la figura del facilitador judicial. Por mucho que una persona, en este caso su abogado, se lo había explicado, el hombre dentro, pues fíjate, llegó a decir que a gusto si lo hubiera matado. Y estamos hablando de que habían llegado ya a un acuerdo un rato antes, unos 10-15 minutos antes. A ese hombre al final nadie le había explicado más o menos qué acuerdo es el que habían obtenido. Sí, efectivamente, es una práctica muy común, por desgracia. Se dan muchísimas situaciones en las cuales se firman documentos, acuerdas con otras partes determinadas cuestiones en las que tú realmente no estás comprendiendo qué estás firmando. De hecho, hay muchísimos casos de personas que están en prisión que no saben exactamente cuál es el delito, cuáles son los años que tienen que estar, bajo qué condiciones. Tampoco hay módulos especializados en el ámbito de la discapacidad, lo cual complica mucho más todo lo que son los beneficios beneficios en el ámbito penitenciario, ¿no? Digamos que es un poco esa pescadilla que se muerde la cola constante en este sentido. Bueno, y en este caso en concreto, pues como se pueden imaginar, hay una familia que pide justicia. Y se merece que haya justicia. ¿Cómo está ahora mismo? Me imagino que se está a la espera de juicio. Bueno, pero eso todavía le queda mucho recorrido. Le puede quedar aproximadamente, calculo yo, que 1 año y medio. Correcto. O 2 como poco. No has llevado tú este caso, pero sí que te consta cómo ha sido el trabajo de un compañero tuyo en este caso. ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha hecho con este presunto asesino? Bueno, en el ámbito del facilitador procesal, lo primero hay que atender a con qué antelación está participando esta figura del facilitador procesal. De nada sirve que con 24 horas de antelación o 48 horas de antelación se invite a un facilitador procesal a participar en un procedimiento cuando no conoce previamente a la persona, lo cual es un punto muy importante. Y también el ámbito que señalas, ¿no?, el de hacer justicia, precisamente señalar que efectivamente hace falta un facilitador procesal para que verdaderamente se haga justicia y haya una seguridad de que todo se ha llevado con las máximas garantías posibles. En el caso que os he contado, este juicio de la semana pasada, tenía que haber sido la defensa la que lo hubiera solicitado. Porque claro, la audiencia no puede no te puede encontrar un facilitador judicial. En este caso era en cuestión de media hora, porque fueron a por el señor a casa, porque así lo había ordenado la presidenta del tribunal, y en el trazado ese, en el recorrido de media hora, le explicaron a qué había consistido el acuerdo. Correcto. ¿Y dónde empieza y dónde acaba tu trabajo? Pues debería empezar principalmente mucho antes de cualquier audiencia, de cualquier juicio. ¿Por qué? Pues para precisamente que el facilitador... Yo me imagino que en el momento en que detienen a esta persona que no puede llegar a ser consciente de lo que ha pasado, sí que necesita esa figura. Exactamente. O sea, desde el primer momento en el que entra en contacto con autoridades, debería participar un facilitador procesal. Es importante que distingamos en este punto, porque igual la gente se está preguntando qué diferencia puede haber entre un facilitadora procesal y un psicólogo.
Pues hay varias. Lo primero es que el facilitador procesal sabe de comunicación sobre la discapacidad en concreto, porque hay varios tipos de facilitadores. Hay algunos que están especializados en discapacidad intelectual, otros en menores, dependiendo mucho del tipo de discapacidad, y también se diferencia en que los informes que genera un facilitador procesal no generan prueba, no pueden afectar ni contaminar el procedimiento, es decir, simplemente sirven para comunicar a las distintas partes y a las autoridades judiciales que, oye, aquí tenemos esta situación, esta discapacidad puede interactuar de esta manera y estas son las indicaciones que consideramos que deberían llevarse a cabo. Vale, ¿y qué, en tu caso, por ejemplo, qué formación tienes académica y por qué te haces facilitadora judicial? Bueno, el facilitador procesal, al menos en la Comunidad de Madrid, insisto, porque no hay una regulación estatal, debe tener una carrera que puede ser Derecho, Psicología, Trabajo Social, en mi caso es Derecho, y luego posteriormente un curso especializado en la figura del facilitador procesal. En mi caso lo hice a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y la UNED, y bueno, todo me empujó precisamente a haberme especializado en Derecho de la Discapacidad en la carrera. Todo se hace a través de este país, pero ¿es un puesto que está más desarrollado en otros países? Efectivamente, sí. En el ámbito internacional, o sea, no somos un país que haya creado esta figura por primera vez. En el ámbito internacional, por ejemplo, en Inglaterra ya se ha desarrollado esta figura, también con ciertas reticencias, pero ya viene funcionando. Y varias cosas más. ¿Hay constancia de resultados positivos? Sí, por supuesto. Hay constancia de resultados positivos. Por ejemplo, informes de Fundación A la Par precisamente indican que se reducen en más de la mitad los casos que son archivados cuando participa la figura del facilitador procesal, lo cual nos invita a pensar en cuántos casos están las personas con discapacidad desamparadas en los procesos judiciales. Y es inevitable tu figura, en el caso con el que habríamos de Mocejón, va a estar, claro, un facilitador judicial, ¿no? Por lo que sabemos, ¿no? Facilitador procesal va a ser necesario. Efectivamente, parece ser que se dan las condiciones suficientes y necesarias para que pueda actuar esta figura y bueno, sobre todo para eso, para hacer justicia de la mejor manera posible. Sí, porque en la audiencia, es que me estoy acordando ahora mismo, claro, la audiencia provincial, la ONU, ya le tiró las orejas hace unas semanas, hace unos meses, sobre un juicio, además, en aquel juicio recuerdo que estuve yo, me acuerdo que en la crónica utilizaba la palabra el acusado balbuceó. Es verdad que yo no sabía si tenía una discapacidad, bueno, pues después resulta que tenía una discapacidad del 75%, no se tomaron las medidas oportunas y es uno de los últimos casos que hemos conocido, que Nayo lo conocerá, en el que la figura del facilitador procesal tendría que haber estado. Efectivamente, tendría que haber estado y eso evitaría que la ONU precisamente nos obligase en España a repetir todo ese juicio porque precisamente la persona no estaba entendiendo. No, el juicio no se va a repetir, ¿eh? Es verdad que esto ocurrió hace unos años, pero por lo menos ese tirón de orejas para llamar la atención y que intentar que no vuelva a ocurrir. Hoy en día, si no participa en la figura de una facilitadora procesal o judicial, sí, el juicio podría ser nulo. Nosotros consideramos que sí, debería dar una nulidad porque entendemos que la figura del facilitador es una herramienta inherente a lo que es la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional amparado y que se tiene que respetar en todo tipo de procedimientos judiciales y que sin él no deberían desarrollarse. Has dicho un detalle antes que me he apuntado cuando hemos aludido a que la familia pide justicia y se tiene que hacer justicia y tú has matizado, bueno, justicia para una persona con esta discapacidad. ¿Qué justicia entendemos? Bueno, ahí habría que la justicia que entiende un facilitador procesal es precisamente que la persona durante todo el procedimiento comprenda qué se le está diciendo, sobre todo cuando va a declarar, cuando acepte cualquier acuerdo en su caso, aunque por supuesto ahí también pasa porque las personas competentes, en este caso médicos forenses, etcétera, puedan pronunciarse sobre la imputabilidad o inimputabilidad de la persona si procede en su caso, ¿no? Pero eso ya no sería materia del facilitador, sino que ahí nosotros nos limitamos a que entienda. Una pregunta, ¿tu trabajo también abarca el que entienda la pena que le pueda caer? Sí. Abarca también, precisamente, cuando se dicta sentencia también, que podamos explicar qué implicaciones tiene cada uno de los puntos, qué va a pasar con la persona después del juicio último, digamos, y, por supuesto, explicar qué va a pasar después del juicio, la condena, en qué condiciones va a estar en su caso, si procede en prisión y todo lo consiguiente a esa última sentencia. Yo me estoy acordando ahora mismo, en los juicios, el magistrado siempre pregunta una serie de cuestiones al testigo, al acusado, y una de ellas siempre es si tiene algún interés, bla, 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 bla. Eso
es que muchísima gente no lo entiende. Pues tú imagínate en el caso de alguien, pero muchísima es así de gente, ¿eh? Que alguien, una persona con discapacidad, pues a ver, ahí puede decir sí, no o todo lo contrario. Claro, sí, de hecho hay una práctica común, digamos, también depende mucho del tipo de discapacidad, que es precisamente la aquiescencia, ¿no? Que es responder como yo considero que te voy a agradar más. Y eso frente a una autoridad, como lo puede ser un juez, precisamente invita a que la persona pues responda sí y le dé miedo precisamente el preguntar, perdona, ¿me puedes repetir? Y por eso nosotros siempre intentamos estar al lado de la persona con discapacidad, porque consideramos que lo necesario es en ese momento cerciorarnos de que efectivamente la persona está entendiendo aquello que va a responder y que esa respuesta va a ser clave para ese diagnóstico final. final. Ya por último, pero claro, yo entiendo que una persona con discapacidad que ha estado rodeada de una figura como la tuya durante cierto tiempo, me imagino que una vez que se conozca la sentencia, necesitará todavía de tu figura algún tiempo. Sí. De hecho, seguimos interviniendo en sobre todo centros penitenciarios, también en las comunicaciones que siguen teniendo a posteriori con sus abogados, porque bueno, al final un abogado tampoco está necesariamente formado en discapacidad y por tanto ahí la participación de la figura sigue siendo necesaria. Bueno, pues muchísimas gracias, Nayua El Haddad, facilitadora procesal, por ayudarnos a comprender más el trabajo que haces, que desarrollas y por el que ayudas a personas con discapacidad implicadas en algún asunto, como es este caso, presunto asesino desde pequeño de Mocejón. Un placer, gracias por estar aquí. Manuel Moreno, muchas gracias. A ti. Gracias, nos vemos en el próximo caso. Muy bien. La Crónica Negra. De acuerdo.